Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero seguir con la secuencia de nuestros videos que comenzamos acerca de la salvación, donde fue que se perdió el Edén, el primer y el segundo Adán, que es lo que nos ofrece, pero también me pareció interesante poderles compartir esta lectura porque, bueno, ya explicamos dónde fue que se perdió el Edén, qué fueron las consecuencias, hablamos de 3 muertes, la primera espiritual, la segunda física y por último la tercera que viene siendo la muerte eterna, que sería la separación del hombre completamente de Dios. No es como muchos nos han dejado saber o nos han enseñado o han querido ponerlo, de que la muerte, después de que si Dios no considera que nosotros estemos aptos para el cielo, entonces simplemente nuestro cuerpo quedará inerte en la muerte, en la tumba, y no sabremos ya más de nada y que ahí quedaremos por siempre. Recordemos que nuestro Creador nos ha hecho con un alma eterna y por lo tanto todo ser viviente vivirá por la eternidad. El chiste aquí es que a dónde es que vamos, o lo interesante de esto sería es dónde queremos pasar nuestra eternidad. Para compartir con ustedes esta lectura que se encuentra en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos aquí hablando Dios hacia la humanidad, mostrando el amor a través de un precioso regalo que Él ofreció, que viene siendo su Hijo Jesucristo. Encontraba yo que algunos sinónimos de la palabra de tal manera, para poder explicar un poquito más, que dice, dentro de los sinónimos de esta palabra podemos encontrar de tal modo que. También está de tal forma que, de modo que, de manera que, por tanto, por consiguiente, por ello, en consecuencia, por tanto, o sea que, así pues, por eso, por esta razón, por lo cual, debido a lo cual, por lo cual. ¿Para qué son todos estos sinónimos? Es para que nosotros podamos conjugar un poquito la palabra porque de tal manera. Si atribuyéramos algunos de estos sinónimos de esta palabra, vamos a poner, por ejemplo, porque, Dios amado al mundo, por consiguiente, Él dio como regalo a la humanidad a su Hijo. O si pusiéramos, debido al gran amor que Dios nos tiene, por consecuencia tuvo que ofrecer a su Hijo en sacrificio por el pecado. Por el gran amor que Dios tiene hacia la humanidad, por esta razón fue que envió a su Hijo Jesús a la tierra para presentar el sacrificio de expiación para la humanidad. Y por último, debido al gran amor que Dios tiene para con la humanidad, es que envió a su Hijo Jesucristo para la expiación de nuestros pecados. Y esta tiene ¿cómo se dice? Una parte en la que nosotros somos beneficiados. O sea, aparte de tener el amor de Dios y que por consiguiente Él haya enviado a su Hijo unigénito para salvarnos de la muerte eterna y también para restaurar la muerte espiritual, es decir, la comunión del hombre o de la humanidad hacia Dios. Entonces, Él nos da un regalo y dice: todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Perdernos dónde? ¿Cómo es que Dios habla de perderse? ¿Cómo podemos perdernos en este mundo? Se refiere a pérdida, como cuando tú tienes algo que aprecias y no es que se destruya, sino que se te pierde, ya no lo tienes contigo. Entonces,
una cosa de ellas es la comunión que tenemos con Dios, la vida eterna que Dios nos prometió para que esa vida eterna no se perdiera. Entonces debemos de seguir creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, aplicando ya estos sinónimos, creo que nos queda más explicado este versículo, que creo como cristianos no la sabemos como hasta de memoria, ¿no? Pero a veces no vamos a lo profundo. A mí me impacta cómo es que Dios pudo dar lo mejor a una humanidad caída. ¿Cómo es que Él hubiera podido enviar a un ángel? Digo, para no deshacerse de su hijo, ¿no? Y sin embargo, Él busca lo mejor, nos ofrece lo mejor a una humanidad que no busca a Dios, a una humanidad que no piensa en Dios, que ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios o no? ¿Dios estará de acuerdo con esto o no? Quiero continuar en San Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 10, del verso 9 al 10. 9, así me movió. Aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este es un acto de creer. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, por eso es que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, o sea, el que confiesa, y hicimos una pequeña confesión que dijimos que por pequeña que sea, nos traslada de un lugar hacia el otro, así. Es el poder que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cabe mencionar que hay que hacerlo de todo nuestro corazón, ¿verdad? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, es decir, a todo aquel que escucha el Evangelio, a todo aquel que escucha la predicación del Evangelio, del sacrificio de Cristo y se rehúsa, no quiere aceptarlo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 5:24 nos dice, de cierto te digo, y cuando dice 2 veces cierto es dar por sentado, es algo que no se puede revocar. Es el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso les dije que al hacer esa oración pasaríamos prácticamente de la muerte a la vida eterna. Eso nos llevará, es decir, esta confesión que hacemos de salvación nos lleva también a una comunión espiritual, a restaurar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, lo cual es muy importante. Y no vendrá condenación, mas tiene vida eterna. Bueno, ya mencionamos de lo que nos traslada esa oración tan sencilla, pero recordemos que, como dice Juan, no debemos rehusarnos a creer en la predicación del Evangelio de Jesús. Quiero leer también en 1 de Juan 5:4, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí es algo bien importante que a mí me gustaría recalcar y que nosotros examináramos y que nosotros nos pusiéramos a pensar, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque ciertamente muchos tenemos como, o decimos, todos creemos en Dios, ¿no? Todos, es el mismo Dios. Sí, pero si no crees en lo que Él ha establecido, si dudas o pones en tela de juicio lo que Él ha establecido, entonces prácticamente le estás haciendo mentiroso a Dios. Estás diciendo, no es verdad lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Por qué? Dice, el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el que vino a pagar por nuestros pecados. Dice, tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, el testimonio de Dios mismo
mismo, no es el testimonio, aunque seamos millones de cristianos y estemos dando testimonio del poder de Dios. Aquí nos está hablando del testimonio mismo de Dios, o sea, por Dios, abramos nuestros oídos, abramos nuestra mente, nuestro corazón para aceptar que Jesús es mismo Dios hablando a la humanidad acerca de la salvación y cómo poder obtenerla. Entonces a mí me llevó a pensar que cuando intentamos hacer más cosas para ser salvos o para llegarnos a Dios, cosas que Dios no ha mandado o que están fuera de la palabra del Señor o que la Biblia no dice nada, sino estamos como diciéndole a Dios, no fue suficiente lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra, no fue suficiente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no fue suficiente su sacrificio, no fue suficiente lo que Él llevó a cabo para la salvación, necesitamos algo más. O aún peor, cuando yo intento poner a alguien antes que nuestro Señor Jesucristo, una persona, un ser humano, un personaje, un profeta, antes que nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiero que vean lo grande y lo inmenso error en el que estamos y lo que estamos llevando a cabo cuando intentamos poner a alguien más para poder llegar hacia Dios, para podernos dirigir hacia Dios, para poder orar a Dios, para poderle pedir a Dios, para poder agradarle a Dios. Si ponemos a una persona, quien quiera que sea, antes que Jesús, o que digamos, sí, creo en Jesús también, creo en su sacrificio, pero creo que necesitamos implementar esta persona, creo que necesitamos poner a esta persona antes, creo que debo de llegarme primero con ella. Dice la Escritura, y no lo digo yo, dice, le hace a Dios mentiroso. Y si Dios es mentiroso, por favor, amigos, démonos cuenta, no sé cómo se dice, pero date cuenta que le estás llamando a Dios mentiroso, entonces Dios no sería Dios. Yo no creo que Dios se equivoque, ni que el sacrificio de Cristo haya sido insuficiente para restablecer nuestra relación con Dios, para restablecer por Dios nuestra vida eterna, la eternidad de un lugar a otro. Entonces, al poner un personaje antes que Jesús o al tú querer hacer algo más para llegarte a Dios, le estás diciendo tú a Dios, no a los cristianos, no a los que hemos creído. O sea, por Dios, quitémonos eso de mente ya. No es que tú le estés diciendo a los cristianos, sí, porque normalmente es nuestra reacción, ¿no? Sí, pero es que esto debo de hacerlo por esto. Sí, pero es que aquel hizo esto y yo tengo que creer. O sea, date cuenta, no nos estás diciendo a nosotros, porque después de todo los cristianos no hemos escrito la palabra, por Dios. Después de todo, la Biblia no es lo que nosotros quisimos poner, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Entendámoslo, por favor. Entonces tú le estás diciendo al Creador, no es suficiente y eres un mentiroso, porque ciertamente nosotros necesitamos de alguien más, nosotros necesitamos de algo más, que el sacrificio no fue suficiente. Y esto, mi amado, es muy grave. Para ir terminando, quiero leer en Primera de Juan 2, 23, 24 y el 25, que me parece así como la cereza del pastel. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Esto es extraordinario, porque lo que venía hablando anteriormente es de que muchos decimos que creemos en Dios, pero no creemos en Jesús, no creemos que Él es el Hijo de Dios, no creemos en su sacrificio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque de acuerdo a la palabra que Dios habló a través de sus profetas, su palabra, ni siquiera estos profetas y estos escritores es que pusieron lo que les dio la gana, o pusieron lo que ellos creían que tal vez sería bueno poner. Escribieron tal cual la palabra del Señor, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
Es decir, no crees en Jesús, tampoco crees en Dios. Así de sencillo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Crees en Jesús? Entonces, gloria a Dios, bravo por ti. Échate porras con bombos y platillos porque tienes al Padre. Aquel al que tú en ignorancia o en tu inconsciente le da gracias a Dios por la vida. Le da gracias a Dios porque sabes que en momentos angustiosos clamas a Él y Él te saca sin conocerle tú a Él, pero Él conociéndote a ti. Ese Dios que en momentos difíciles de tu vida conoce tu estado, conoce tu sentimiento, conoce cómo tu corazón está quebrantado. Ese Dios, cuando tú confiesas a Jesús, estás confesando también que tienes al Padre contigo. Entonces viene la recomendación en el versículo 24 de Primera de Juan 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. A lo que habéis oído desde el principio. Obviamente quiero recalcar, irme un poquito más atrás, a la oración que hicimos en el primer Adán y el segundo Adán. Esa oración que hicimos de fe, que lo hicimos porque escuchamos que Jesús fue el único sacrificio que Dios dio a la humanidad para remisión de sus pecados. Entonces, lo que has venido escuchando, que Jesús es el Hijo de Dios y fue el único y es el único sacrificio que Dios aceptará para que nosotros nos acerquemos a Dios, permanece en esto. Permanezca esta palabra en tu corazón. Dice, si es que esto permanece en tu corazón, en tu vida, tú también puedes permanecer en Cristo. Pero ¿cómo es que podemos permanecer en eso? Aquí cabría mencionar que tienes que congregarte en una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Aquí cabría mencionar que tienes que permanecer en la oración hacia Dios. Aquí cabría mencionar que necesitamos permanecer en la lectura, el escudriñar la lectura, la palabra del Señor. Cabría mencionar que necesitamos permanecer no solamente un tiempo en el Señor, sino hasta el último día de nuestra existencia. Porque el versículo 25 me llamó la atención de 1 de Juan 2:25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que nos ofreció Cristo en la cruz del Calvario cuando Él murió, presentó su sacrificio? No solo la restitución de nuestra comunión con Dios en la tierra, pero también la vida eterna, el vivir con Jesús, el vivir con Dios en la eternidad. Y esta promesa que Él nos dio a través de ese sacrificio trae un montón de regalos adentro que ni puedes imaginarte. ¿Cómo puedes descubrir todos esos tesoros escondidos que trajo la salvación de Jesús? Conociéndole por la vida entera que Dios te permita dar. Porque no podemos pretender saber, conocer a Dios digamos, yo tengo en el Evangelio 19 años, ya voy para 20 años, primero Dios. No puedo pretender haber conocido un Dios tan grande y conocer todos los regalos. Créeme que cada día el Señor me sorprende más con los regalos que me ha traído la salvación, con los regalos que me ha traído el haber aceptado a Jesús como mi Señor y único, suficiente Salvador. Me he dado cuenta que no necesito de nadie más, que no necesito de un profeta, que no necesito de una persona, que no necesito de una persona que llamemos completamente santos, porque en Jesús está la plenitud de la salvación. En Jesús está la plenitud de mi comunión con Dios. Y no necesito hacer nada más, no necesito
castigarme, no necesito llevar sacrificios en los cuales castigue mi cuerpo, porque el sacrificio de Cristo está la plenitud de la salvación también. Yo no le añadiría a nadie más. Es lo más hermoso y maravilloso que encuentro en ese de tal manera amó Dios al mundo. Amados, si eres una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que cierres tus ojos y digas la siguiente oración. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que el pecado me ha alejado de ti, pero también reconozco que has enviado a tu Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para morir en la cruz por mis pecados, para trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable. Permite, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Hazme una criatura nueva y enséñame tu palabra al caminar contigo, Señor, diariamente. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Esta pequeña oración te ha trasladado de la muerte a la vida eterna, y no lo digo yo, lo dice su palabra, los versículos que hemos leído. Hay muchos, pero no puedo traerte toda la Biblia en un solo video. Así que te invito a que continúes con nosotros. Si encuentras de valor nuestro contenido, no olvides suscribirte, encender la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Y no olvides también compartirlo si consideras que alguien más podría ayudarle, o si consideras de repente, a mí no me sirve, pero tal vez a aquella persona sí. Libre eres de poderlo compartir en tus redes sociales. Bendiciones, amados. Recuerden que Cristo viene pronto y necesitamos seguir, amados hermanos cristianos, predicando la palabra del Señor, hablando del Evangelio, de las buenas nuevas, y seguir enseñando a todos aquellos que hemos sido llamados con este gran y maravilloso ministerio, las profundidades que se encuentran en la palabra del Señor, para que nuestros hermanos sigan creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y en su relación con Cristo Jesús. Cristo viene pronto. Preparémonos. Bendiciones.